Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación
por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él tomó, se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que sucedió en aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer, que había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo han estado? Bien, bendecidos por el Señor. Me da mucha alegría estar con ustedes celebrando la Eucaristía. Como les decía al principio de la Santa Misa, para mí es una alegría muy grande podernos reunir en el nombre del Señor. Hoy estamos celebrando la tercera dominica del tiempo de Pascua.
Mire cómo nos vamos caminando. Hemos venido meditando poco a poco y hemos escuchado muchísimos textos hermosísimos que nos hablan de la resurrección. ¿Ustedes creen en la resurrección o no creen en la resurrección? Pablo nos dice, si ustedes no creen en que Cristo murió y resucitó, vana, ¿qué dice que es? ¿Vana qué? Vana es su fe. Y mire lo que dice, comamos y durmamos que mañana moriremos. Cuidadito, algunos todavía nos hablan de la reencarnación. Yo en las oportunidades que estuve con ustedes les dije muchas veces, imagina uno qué pereza. Usted imagina uno de perrito, reencarnado en un perrito, wow, 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 wow. O de gatico, botándose por encima de todos. O de vaquita, uno bramando todos los días, mu, véngame a ordeñar. Imagínense ustedes, así por el estilo. Piensen ustedes en cualquier cosa. Ojo, nosotros creemos en que Cristo murió y resucitó, y por lo tanto en que nosotros morimos y también resucitamos. Por eso trabajamos, por eso luchamos, por eso tratamos de ser buenos cristianos, por eso buscamos cada día de crecer en esta vida espiritual. Pablo, cuando nos habla de la resurrección, en muchas ocasiones, mire lo que nos dice, mire lo hermoso que nos dice. Y esa lectura la escuchábamos el domingo de resurrección. Ustedes que habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Busquen los bienes ¿de dónde? De allá arriba, donde está Cristo resucitado. No busquen los bienes de la tierra. Por eso ustedes han venido hoy a la Santa Misa. Por eso ustedes luchan y yo sé que todos los días rezan. Por eso tratamos todos los días de tratar de que esa luz no tenga ocaso en nuestra vida. Por eso la representación del cirio pascual. Así que echémosle muchas ganas. Ustedes piensen cada día y acuérdense que esa participación de esa vida eterna la tenemos nosotros ¿desde cuándo? A ver, ¿quién me dice desde cuándo? ¿Desde cuándo nosotros? ¿Desde cuándo? Desde el día de nuestro bautismo. No les va a olvidar. Nosotros en el bautismo nos incorporamos a Cristo en su muerte, dice la misma palabra de Dios, pero también nos incorporamos a su resurrección. Un cuerpo, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Un cuerpo qué? ¿Un cuerpo qué? ¿Qué dice la palabra? Hoy nos lo narraba el Evangelio nuevamente. ¿Un cuerpo qué? Glorioso como el suyo. No piensen en este cuerpo. Qué pereza uno resucitar y de pronto uno sin manos o sin pies, volver a resucitar uno con un cáncer, volver a uno a resucitar ya viejito, se muere uno de viejito ya, volver a resucitar gordo, pensemos en lo peor que nosotros podamos tener. Vamos a resucitar en un cuerpo glorioso como el suyo. ¿Eso qué tenemos que hacer? Mire lo que nos decía la palabra. Escuchamos 3 lecturas. Normalmente nosotros los domingos escuchamos una lectura del Antiguo Testamento, la primera lectura. La segunda lectura la escuchamos del Nuevo Testamento, uno de los Salmos, y escuchamos el Evangelio, uno de los 4 evangelistas, que es o Mateo, o Lucas, o Marcos, o Juan. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar el Evangelio de San Lucas. Ahora en este tiempo de la Santa Pascua, normalmente la primera lectura también la escuchamos del Nuevo Testamento. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar un texto hermosísimo de los Hechos de los Apóstoles. Escuchamos el capítulo 3 a partir del versículo 13. Era la primera lectura. El Salmo, tuvimos la oportunidad de escuchar algunos apartes del Salmo 4, que respondíamos: al brillar sobre nosotros tu rostro o tu resplandor, Señor. La segunda lectura de la carta de San Juan, hermosísima. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y el Evangelio hermoso de Lucas 24, versículos del 35 al 48. Es la continuación, el Evangelio es la continuación de esa experiencia de Emaús, de los 2 discípulos que iban desconsolados. Llevaban 3 días que Jesús se había muerto y ellos ya, imagínense, en 3 días
ya habían perdido la esperanza. Cuidadito, mucho cuidado. Este evangelio nos dice muchas cosas, pero vamos a pensar solamente en una. Ustedes, la esperanza siempre puesta en Dios. No esperen en nadie, no esperen ni en el gobierno, no esperen ni en la iglesia, no esperen en su papá, ni en su mamá, ni en su tía, ni en su tío, ni en su hermano, ni en su hermana, ni en su amigo, que a veces nos prometen cielo y tierra y que dicen que tranquilo, conmigo ustedes saben que no crean. La esperanza, lo último que se acaba, y nuestra esperanza siempre en Dios. Por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos. ¿Qué nos decía la lectura? Miren lo hermoso, muchas cosas nos decía, pero vamos a sacar siempre, nosotros normalmente sacamos 3 ideitas. La primera lectura, Pedro le está diciendo a la comunidad, miren lo hermoso que les dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y se abre mucho más, el Dios de nuestros padres, resucitó a Jesús, al que ustedes rechazaron, la piedra angular que ustedes no quisieron. Eso lo primero los pone en conciencia y les dice cómo es que con mucha facilidad ustedes no son, nos va diciendo Pedro, le dice a la comunidad, ustedes no son testigos, no quieren vivir en la verdad. Ustedes fácilmente rechazan a Dios, y Él les está diciendo, ustedes rechazaron a Jesucristo, lo mataron, lo cambiaron por un ladrón, lo cambiaron por un malo, pero Dios lo resucitó y vuelve y nos lo presenta. Y la comunidad está, si ustedes han puesto atención a esa lectura o esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, lo único que nos dicen, mire, eso lo hicieron sus padres, esperamos que ustedes no lo sigan haciendo. Y la gente, digámoslo así, le preguntan a Pablo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Y él ha utilizado 2 expresiones muy lindas: conviértase y vuelvan a Dios. Y la misma lectura nos va hablando. En el primer discurso de Pablo dice que se convirtieron 3,000, y en el segundo discurso nos dice la palabra que se convirtieron 6,000. Nos va hablando, digámoslo así, de la apertura del corazón. Algunos de nosotros podemos decir, no, nosotros somos buenos cristianos, nosotros hemos tratado de vivir bien para Dios, en fin, lo normal que a veces nosotros decimos. Mire, yo les digo a ustedes, no nos creamos ni tan santos ni tan santas, pero tampoco tan pecadores. Pero eso sí, todos los días vamos a procurar ser siempre testigos de Dios. Nosotros que lo hemos conocido, que creemos que lo amamos, que creemos que lo seguimos, vamos a pedirle al Señor y le vamos a decir, nosotros creemos en la resurrección, queremos vivir como resucitados, y si en nosotros hay pecado y hay mal, Señor, muéstranos el camino del bien. Mire qué hermosa la primera lectura. La segunda lectura, San Juan. Una de las características de San Juan es mostrarnos el amor de los amores. Él vive enamorado. Acuérdense que nos dice la palabra que cuando Jesús empezó a decirles, eso lo meditábamos antes de la Semana Santa, que uno lo iba a entregar. Incluso Juan dice que estaba recostado en los pechos de Jesús, era su amado, y todas sus cartas, las cartas de San Juan, el Evangelio de San Juan, nos habla de ese amor, y Él no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso, hablándonos que nosotros somos humanos y pecadores, ¿sabe qué nos dice? Mire esa hermosa, esa segunda lectura: hijitos míos, mire qué expresión tan linda. Ustedes seguramente han pecado, pero Dios nos ha reconciliado. Demuestren ustedes que quieren vivir para Él. Demuestren que esa sangre que Él derramó por ustedes, nos dice San Juan, no se ha perdido. Demuestren que cumplen sus mandamientos.
es la mejor muestra de que ustedes realmente sí creen y sí lo siguen. Sería un buen día para que nosotros volviéramos a mirar a ver cómo andamos. Los mandamientos de Dios sí son leyes realmente para nuestra vida cristiana. Y vamos a pensar no solamente en los 10 mandamientos, no vamos a pensar solamente en los 10 mandamientos, vamos a pensar en lo que Jesús nos lo sintetizó. Acuérdese que cuando a él le preguntaban cuál es el mandamiento más importante, él dijo 2. Primero, escuche Israel. El Señor nuestro Dios es único Señor. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser. Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más importante que estos. Preguntémonos hoy. Nosotros sí tenemos a Dios como el centro, el mayor amor que nosotros tenemos. ¿A quién amamos más? Y cuando nos preguntamos en ese amor a Dios, acuérdese que nos dice la misma palabra de Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, somos unos mentirosos. Pidámosle al Señor con la segunda lectura: Señor, haz que nosotros pensemos en reconciliarnos, en vivir como hermanos, en querernos, en respetarnos, en ayudarnos, porque con ello estamos transparentando ese amor que Dios ha tenido por mí, que se ha entregado y ha pagado precio de sangre de cruz. Mire qué idea tan linda que nos da la segunda lectura. Y el Evangelio, a mí me preocupa ese Evangelio hermoso. ¿Por qué me preocupa? Porque Dios nos da muchas oportunidades y la verdad, muchos de nosotros la perdemos. ¿Cuántas veces nosotros echamos a perder nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros echamos a perder nuestra salvación porque queremos vivir solos sin Dios? Los discípulos de Maús habían perdido la esperanza, iban caminando. Jesús se le aparece, Jesús no nos deja, nosotros lo dejamos, pero Él no nos deja a nosotros. Él nos prometió cuando dijo a sus discípulos: vayan, anúncienle la buena nueva, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígales, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos muestra que no nos deja. Los discípulos iban ya sin esperanza. Jesús se les aparece: ustedes que vienen hablando por el camino. Es el único que no sabe, el único de Jerusalén no sabe lo que ha pasado. Jesús el Nazareno, la piedra angular, el que era todo, ha muerto. Dijo que al tercer día resucitaría y nada. Y acuérdense el regaño que les pegó: qué torpes y tontos son ustedes para escuchar la palabra. Lo primer regaño. Y empieza a explicarles. Ahora ellos van y le cuentan a los demás discípulos sobre la resurrección y parece que también hay dudas. Y vuelve Jesús y se les aparece. Ellos no lo reconocen, pensaban que era un fantasma. Jesús le dice: no, míreme. No le dice que lo miren a la cara. Dice: no, miren mis manos, miren mi costado, miren mis pies, miren las llagas. Más adelante le va a decir a uno de sus discípulos: recuérdese a Tomás, venga, mete tu dedo en las llagas de mis manos, venga, meta mis manos en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y acuérdese la expresión tan hermosa: Señor mío y Dios mío. Y hoy dice que ellos no alcanzaban a entender, y Jesús quiere compartir con ellos y les dice: mire, ¿tienen algo que comer? Dice que le ofrecieron pescado, comió con ellos y volvió y les explicó: esto que ustedes no entienden es lo que les anunciaron los profetas, que el Hijo del Hombre padecería, pero que también resucitaría. Es lo que nosotros celebramos. El Papa Francisco decía en estos días en una de sus homilías que la tristeza más grande que se siente en el mundo entero es porque muchos hemos celebrado, y que la Iglesia ha celebrado por más de 20 siglos que Cristo ha resucitado, y que todavía hay muchos que no viven como resucitados y que hay muchos que no creen en la resurrección. Vamos a decirle hoy nosotros a la Iglesia, también con las mismas palabras del Papa: nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, que creemos que nosotros también moriremos y resucitaremos, y que vamos a tratar de vivir como resucitados. Hombres nuevos, familias nuevas,
hombres de Dios, hijos de Dios, matrimonios de Dios, una parroquia para Dios, y que si hay algo en nosotros de pecado o de mal, Él nos dé la gracia de recuperarnos. Dios nos dé su gracia, la Eucaristía nos llene de Dios, y esta experiencia de la resurrección la vivamos realmente en comunidad. Pongámonos de pie.